Semana vi en la portada de los diarios un estudio de la ONG Argentinos por la Educación, en el cual titulaban los diarios que el año que viene, en el presupuesto 2023, iba a haber una caída en términos reales del gasto en educación del 15%. Y me llamó la atención porque es cierto que hay una tendencia que está bien clara, sobre todo a partir del último trimestre, en el cual llega Sergio Massa y ha aplicado, según los propios números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una caída muy fuerte en términos reales del gasto público en subsidios económicos, en obra pública, en planes sociales. Todo empieza a ajustarse en términos reales para tratar de compensar, es la placa 1, ahí se ve claramente el ajuste que está tratando de hacer Massa para encuadrar el 2,5% del déficit fiscal de este año en el acuerdo con el fondo. Y se ve claramente también cómo había sido expansivo en términos reales el gasto público, es decir, sacando todas las líneas amarillas que no controla el Estado porque son pago de intereses de la deuda. El resto de las líneas ven cómo van en el primer trimestre todas para arriba en términos reales, en el segundo va todo para arriba en términos reales, salvo la naranja, que es obra pública, que Guzmán empieza ahí a pisar gasto de obra pública, se da cuenta que tiene totalmente desbordado el presupuesto, y en el tercer trimestre, ahí en el círculo, van todas las líneas para abajo, porque además de la obra pública se le pone tope a todo, para que todo se ajuste en términos reales y poder cerrar en línea con el FMI. Solamente va para arriba, pero descendiendo, el tema del gasto salarial, porque se había acordado los aumentos en el segundo trimestre y todavía tiene un rezago, pero todo va ajustado en términos reales. El propio documento del FMI plantea que para el año que viene, nosotros lo anticipamos acá, el documento de la segunda revisión, va a haber un ajuste muy fuerte, es la placa 2, un ajuste muy fuerte en pensiones, es decir, todo el sistema jubilatorio en términos reales, en asistencia social, es el mayor ajuste, 0,7 del PBI, un ajuste muy grande, en subsidios económicos, todo, fíjense, es lo que está ahí en rojo, todo negativo el año que viene en el año electoral. Subsidios económicos que del otro lado tienen tarifa de servicios públicos que tienen que aumentar fuertemente para lograr ese ajuste, y también en transferencias a provincias. Es decir, hay un ajuste previsto para el año que viene, acordado con el FMI y que está en el presupuesto 2023, muy fuerte y muy inconveniente en términos políticos para el oficialismo. Pero a esto se le agrega el tema de educación y este informe que hizo Argentinos por la Educación. Está en comunicación con nosotros Marcelo Rabosi, que es economista, profesor e investigador de la Universidad de Tela y referente de Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Rabosi? ¿Cómo anda? Maxi, muy bien, gracias por convocarme, pero sobre todo por preocuparte por este tema tan sensible que es la inversión en educación y lo que vos decías. Hay una reducción total, digamos, en las distintas partidas a nivel nacional, pero lo que impresiona particularmente y complica la situación es que el ajuste en educación es el doble que en el promedio del resto de las partidas. O sea, vos dijiste un 15% de caída en términos reales. Eso está tomado con una inflación proyectada de acuerdo al REM, ¿no? El relevamiento de expectativa de mercado se espera para el año que viene más o menos un 85%. Así que está bien ajustado, como vos dijiste, en términos reales. Y la Pero perdón, reducción... Marcelo, porque justamente quería plantear esto. Eh, a mí me genera, por eso quiero ver cuál es el planteo que ustedes hacen en el estudio, ¿no? El presupuesto, para que la gente lo entienda, se ha hecho sobre una estimación de inflación del 60%. Sí, Y sobre eso están calculados los ingresos y los gastos el año que viene, sobre la inflación del 60%. exacto. Obviamente, si la inflación es mayor, el gasto va a Sí. ser mayor, porque como dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, hay gastos más rígidos, menos rígidos y otros que son altamente rígidos. Es decir, que hay muchos gastos que inevitablemente, si hay más inflación, van a tener que aumentarse. Por ejemplo, los salarios van a tener que aumentarse más de lo que está previsto en el presupuesto, las jubilaciones van a tener que aumentarse más de lo que está previsto en el presupuesto.
Lo que a mí me llamó la atención del estudio de ustedes es que ustedes hacen una estimación de caída en términos reales del gasto público con 90% de inflación, que es lo que prevé el REM, el relevamiento de expectativas de mercado de las 50 consultoras que releva el Banco Central. Y eso es un poco lo que me hace ruido, porque obviamente que si hay 90% de inflación, el gasto público no va a estar corriendo al 60%, porque si corre al 60%, el año que viene vamos a superávit fiscal. Y obviamente Bueno, este gobierno no va a hacer eso. La preocupación es si este gobierno no va a desbordar todavía más el gasto público. Por eso, ¿cuál fue el sentido de hacer esa estimación al año que viene descontándole 90% de inflación? ok, ese es un excelente punto, Maxi. Yo te digo que no te puedo dar la explicación exacta cuál fue la lógica o la racionalidad para tomar el REM del 85%. Yo no hice el estudio puntualmente, así que técnicamente no te lo puedo decir. eh, que tomó Curcio, Catri y Mistral. Porque ahora sí, lo que es interesante para ver y lo que preocupa es que la caída y tomando ese índice, digamos, de expectativas de inflación, la caída en educación es el doble que en el resto de las partidas. Digamos. O sea que, si bien en términos absolutos Está es bien. atendible lo que vos estás diciendo, en términos relativos a las demás partidas para las demás funciones del Estado, la caída es el doble. Y si tomás en cuenta que en términos reales, la partida para educación es la más baja de los últimos 11 años, dejando de lado la caída en 2020, tenés que, bueno, la educación parece no estar como un ítem prioritario dentro de los gastos a nivel nacional. También aclaramos, Maxi, que la nación financia únicamente el 25% del gasto total en educación, porque el resto se transfirió a partir de 2006 a las provincias. Está bien. Ahora, Está bien el punto, pero por eso me parece importante dejar aclarado estas cosas, digamos, porque hay un problema que yo vengo planteando hace rato, que es un problema a veces de ignorancia profesional en los medios de comunicación respecto a ciertas cosas en particular. Es decir, uno no puede decir va a haber un ajuste del 15% en educación el año que viene, porque no lo sabemos, va a depender de cómo evoluciona el gasto público. Obviamente, si el gobierno el año que viene deja congelado el gasto en educación, como está en el presupuesto 2023, y no acepta ninguno de los reclamos que seguramente va a haber si hay 90% de inflación o más, eso va a ocurrir. Ahora, eso no es difícil de plantearlo, porque obviamente el gobierno está haciendo un presupuesto donde tiene que converger todo al 60% de inflación que puso en el presupuesto, porque si no, obviamente, si hubiese puesto gastos al 90 y todo al 90, no hubiese sido el presupuesto que enviaron al Congreso. Lo que sí es interesante, lo que vos planteás en términos relativos, que cuando uno ve cómo está en términos relativos, bueno, ojo que en términos reales, cualquiera sea la inflación del año que viene, el ajuste va a ser mayor en educación que en otras partidas. no, absolutamente. De cualquier manera, estamos partiendo de supuestos, vos estás partiendo de supuestos, nosotros o el informe de Argentinos por la Educación está partiendo de supuestos. Por eso me parece importante analizarlo en términos relativos al resto de las partidas. A su vez, yo te quiero agregar, yo te había dicho que en 2006 se pasa la ley de financiamiento educativo que asignaría el 6% del PBI a educación en los 3 niveles de gobierno y solamente en 2015 se cumple. A partir de 2015 en adelante viene cayendo de un PBI cada vez más pequeño. Maxi, ¿te acordás que después de 2015 tuviste 4 recesiones? 2016, 18, 19, 20. Entonces estamos repartiendo una porción más pequeña de una torta cada vez más pequeña. Y puntualmente te digo otra cosa. El 65% del presupuesto nacional va para las 61 universidades nacionales. Ahí el recorte no es del 15%, sino que es del 22%. En términos reales, tomando los supuestos que vos con criterio estás, bueno, no digamos cuestionando, pero poniendo en términos Pero relativos. no es correcto, no es correcto. Por ejemplo, pónganme de nuevo la placa 2. La placa 2, sí, lo que me parece muy... La placa 3, perdón, el gráfico 3. Lo que sí me parece muy interesante, ya el año 2022, que ya está jugado, uno sabe en el año 2022
cuál va a ser en términos reales, porque todos están ya jugando una inflación del 95%, eso está también en el mismo mensaje de presupuesto, cuál es la estimación oficial para este año. Fíjense que el ajuste en términos reales de la educación, bueno, es mayor que el resto del gasto público, que crece solo 2% en términos reales, cuando la educación cae en términos reales. Ahora, para el 2023 no es correcto, salvo que uno haga supuestos de evolución del gasto público en línea con esta inflación del 90% que mira el REM. Que no lo sé, no lo vi el informe en detalle. Si uno hace supuestos de cómo, pero nadie sabe cómo va a evolucionar el gasto público ni en educación ni en ninguna partida, porque va a depender un poco del despelote político que haya el año que viene en la Argentina, si la inflación es del 90% o más, es decir, si está muy por encima de lo que figura en el presupuesto. No, exacto, pero vos fíjate lo que estamos viendo ahora en la placa de 2022. Esa tendencia la vemos, digamos, la vemos desde 2015 en adelante, que viene en baja en términos relativos la inversión en educación. Lo que va a pasar en 2023 es un supuesto. Nosotros, el informe tomó ese supuesto. Bueno, Claro. veremos al final del 2023 qué es lo que ha ocurrido. Pero la tendencia y lo que preocupa, yo creo que nos tenemos que concentrar en lo que viene ocurriendo en los últimos años, digamos, no cumplirse la ley de financiamiento educativo del 6% y que cada vez la participación en educación Está claro. es menor. Y la Argentina necesita una inversión enorme en educación. Pensá que el 50% de los chicos no termina el secundario. Estamos graduando en términos relativos la mitad de graduados universitarios o profesionales universitarios que Chile. Estamos, digamos, enfrentando la cuarta revolución industrial. Necesitamos trabajadores con competencias, con herramientas tecnológicas, inversión. Y a mí me parece, Maxi, yo creo que la tendencia, o digamos, dónde se está poniendo la energía en la Argentina es en espacios o sitios equivocados. No, eso está Más claro, allá de eso los está claro. más allá de los detalles que estamos charlando y que yo los tomo y que son ciertos, pero bueno, la tendencia nos dice, ojo, alerta, porque esto está ocurriendo, o ha venido ocurriendo. Está claro. Rabosi, gracias, muy amable. Ahí estaba Marcelo Rabosi, Al contrario, gracias. profesor de la Universidad de Itela.